Bienvenido una vez más a otra entrega de El Contacto Cristiano. En este programa hacemos un énfasis especial en el estudio de la Palabra de Dios, porque creemos que la Biblia contiene principios divinos que son fundamentales para nuestra vida. Por eso, queremos regalarle una serie de estudios bíblicos que usted debe pedir a la dirección que le daré en unos minutos. Sin más, ya está listo Ricardo para guiarnos en el estudio del día de hoy. Adelante, Ricardo. ¿Hay una Biblia en su casa? Es probable que sí. Muchos hogares hasta tienen 2 o 3 copias de la Biblia porque cada miembro de la familia tiene su propia Biblia. Por muchos años, la Biblia ha sido el libro de mayor venta en todo el mundo. Pero, ¿cuánto sabemos nosotros de este libro llamado la Biblia? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué hace que sea de gran demanda? ¿Cómo es posible que haya guardado su popularidad por tantos años siendo el libro de mayor venta de generación en generación? Pensemos en la siguiente definición de la Biblia. Es el registro de la revelación de Dios mismo concerniente a su persona. Para decirlo en otra forma, podríamos decir que creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y que ella es un tesoro perfecto de instrucción celestial. Tiene a Dios como autor, su fin es traer salvación al ser humano enseñándole toda la verdad sin errores. Nos revela los principios por los cuales Dios nos juzgará y por lo consiguiente permanecerá hasta el fin del mundo. Es el centro de la unión cristiana y el supremo reglamento por medio del cual puede ser probada toda la conducta humana, credos y opiniones. Es un libro digno de ser leído. Debemos intentar familiarizarnos con la Biblia. Al conocer mejor nuestra Biblia, llegaremos a conocer mejor al autor. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libro. El término fue aplicado a las Sagradas Escrituras primeramente por un hombre llamado Crisóstomo, en el IV siglo de nuestra era. Es natural que los cristianos tomaran ese nombre y lo aplicaran a las Escrituras. Para nosotros, la Biblia es el libro de todos los libros y el más importante del mundo entero. La Biblia consiste de 2 divisiones mayores. Ellas son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El término testamento significa pacto. De ello logramos entender que hay 37 libros de la Biblia que tratan primordialmente con los tratos de Dios con el hombre bajo el pacto de la ley. Hay 29 libros de la Biblia que tratan primordialmente con los tratos de Dios con el hombre bajo el pacto de la gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por el mismo Señor Jesucristo, según Juan capítulo 1, versículo 17. Los libros del Antiguo Testamento pueden ser archivados bajo 5 títulos para mayor conveniencia del lector. Los 5 títulos serían los libros de la ley, los libros históricos, los libros de poesía, los libros de profetas mayores y los libros de profetas menores. Hay 5 libros de la ley, 12 libros de historia, 5 libros de poesía, 5 libros de los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. Es fácil de acordar. 5, 12, 5, 5 y 12. Los antiguos judíos dividieron el Antiguo Testamento bajo 3 títulos. Libros de la ley, libros de los profetas, incluyendo los libros de historia y profecía, y los escritos, libros de poesía y sabiduría. Los libros del Nuevo Testamento pueden ser archivados bajo 4 títulos: biografía, historia, cartas y profecías. Los libros de biografía serían los libros que nosotros conocemos como los 4 evangelios. Un libro de historia, Hechos de los Apóstoles, 21 cartas, las epístolas de Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas, y un libro de profecía, el libro conocido como Revelaciones o Apocalipsis. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, con ciertas porciones en arameo. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, el idioma común en el mundo durante el tiempo en que fue escrito. No tenemos ni siquiera un manuscrito original de los libros del Antiguo Testamento. Fueron perdidos durante el tiempo en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, capturó a Jerusalén y se llevó a la nación de Judá en cautiverio en el año 586 a.C. de Jesucristo. Pero sí hay muchas copias de los manuscritos originales. Esas copias son verídicas y confiables porque fueron copiados con mucho escrúpulo.
El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto hace unos 40 años atrás trajo a luz copias del Antiguo Testamento que fechaban más de 1000 años más antiguos que cualquier copia que se había encontrado. Las copias eran tan idénticas que no se tuvieron que hacer ningún cambio. Dios preservó el Antiguo Testamento para nosotros. Tampoco tenemos un manuscrito original del Nuevo Testamento. Habiendo sido escritos en papel no duradero, los manuscritos originales desaparecieron después de unos 100 años después de haber sido escritos. Sin embargo, tenemos más que 2000 manuscritos de escritura del Nuevo Testamento. Al comparar los escritos, estamos seguros de que tenemos la copia exacta de los manuscritos originales del Nuevo Testamento. La Biblia ha sido traducida a todos los idiomas mayores conocidos por los hombres. Traductores trabajan diligentemente para traducir la Biblia aún en idiomas de personas en áreas remotas. La meta es de tener la Biblia en cada idioma de la raza humana. Nos referimos a la Biblia como el libro, pero en realidad está compuesta por 66 libros escritos por 40 hombres sobre un periodo de 1500 años. Los escritores vivían en Egipto, Palestina, Italia, Grecia, Turquía y Mesopotamia. Algunos eran estadistas, algunos sacerdotes, algunos profetas, algunos agricultores y algunos fueron reyes. Sin embargo, no importando las circunstancias, posiciones geológicos, entrenamiento y los años que fueron escritos, el mensaje que dan es uno. No hay contradicciones en la Biblia. Ninguna parte de la Biblia llega a ser obsoleta o inválida. La revelación de la Biblia es progresiva desde el principio hasta el fin y cada parte edifica sobre previas partes reveladas. Esto es asombrador en vista de que está compuesta por 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos escritos por 40 hombres sobre un periodo de 1500 años. Es un solo libro porque el verdadero autor de la Biblia es Dios. Quiero darles unas verdades básicas que descansan a los pies de nuestra doctrina de la Biblia. En primer lugar, Dios existe. En segundo lugar, el Dios que existe se ha revelado a sí mismo. En tercer lugar, el Dios que ha dado a conocer de sí mismo causó que hubiera un registro. En cuarto lugar, el registro de la revelación de Dios de sí mismo fue escrito bajo la supervisión de Él para que lo que tuviéramos de Él en cuanto a sí mismo fuera de su propia boca y no por palabras de hombres concernientes a Dios. En quinto lugar, las Biblias que tenemos hoy día son copias exactas de los manuscritos originales. En sexto lugar, la Biblia tiene la misma autoridad sobre el hombre hoy porque es la palabra de Dios. En séptimo lugar, la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la forma en que has cuidado de tu palabra. Estamos tan contentos de tener algo palpable en nuestras manos que nos enseña de ti y de lo que tú esperas de nosotros. Padre, tengo amigos que están escuchando en estos momentos. Ellos tal vez leen tu palabra, pero no la creen y no la practican. Tu palabra nos muestra el camino de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ayúdales en creer y practicar lo que tu palabra nos enseña y ayúdanos a nosotros en ser el ejemplo que debemos ser para otros. En el nombre de Jesús te lo suplico. Aquí está la dirección para que usted pueda pedirnos el estudio bíblico gratuito del que le hablé al principio del programa. Escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Recuerde por favor incluir el nombre de esta emisora cuando nos envíe su correspondencia. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Esta fue una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Confiamos, Dios mediante, en que nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa para disfrutar nuevamente de El Contacto Cristiano.